Y bueno, acá a esa aplicación que teníamos le agregamos un plot output, ¿sí? Que le pusimos el output ID is, ¿sí? Y ahí corremos la aplicación y básicamente van a ver que no hizo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo nada? Porque en el server todavía no estoy calculando. Entonces, es más, queda exactamente igual a lo que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta instrucción que está acá, lo único que hace es reservarme un espacio para cuando yo en el server quiera definir el tipo de visualización que voy a poner ahí. Está reservando un espacio, no hay más nada que eso. Esto es lo que comento, parece que no hay una diferencia entre lo que teníamos antes y eso, porque básicamente lo que estoy haciendo es en la UI definiendo que va a reservar un espacio para poner esa visualización. Para que yo pueda, donde se define el tipo de visualización que quiero, está definido en el server, que es lo que vimos en el ejemplo al principio, y es lo que vamos a hacer, creo que voy a poner el ejemplo después, ¿sí? Entonces, ahí está, recapitulando, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Vimos una aplicación bien chiquitita, ¿sí? La Shiny inicial, recién vimos eso, generamos en la interfase de usuario una página en blanco, ¿sí? Y en esa página en blanco definimos los inputs, en este caso seleccionamos un slider, ¿sí? Con la función input, slider input, definimos el input, que es como lo que el usuario o usuaria va a ir seleccionando y donde se va a ir guardando la información de esa interacción, ¿sí? Y después en la interfase de usuario también mostramos los resultados con las funciones de tipo estrellita output, en nuestro caso fue un plot output, ¿tá? Que guardamos el espacio para eso. Y la función server es la que nos va a servir para hacer esa conexión entre los inputs y los outputs, y es donde va a estar el cálculo o las cosas que, yo qué sé, en este caso sería cómo hacer el histograma, ¿tá? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es como definir las 3 reglas básicas, ¿tá? Las 3 reglas básicas son, si yo construyo un objeto de tipo output, debo guardarlo en, como habíamos dicho, output pesos is, ¿sí? Y se llama is porque así lo definimos, ¿sí? En el UI, ¿sí? El identificador es is. Entonces siempre va a ser output pesos el nombre del identificador, ¿tá? Segunda regla, nosotros es clave para la reactividad, ¿sí? Poner las cosas en entornos reactivos, que van a ser esas funciones de tipo render, ¿sí? Construir objetos que se muestren con render algo, render plot, render print, ¿sí? Entonces las funciones de tipo render van a crear como un entorno reactivo que me va a permitir poner ahí por ejemplo, el input pesos is, el input pesos cant o el input pesos bin, ¿sí? Habíamos definido 2 nombres, y ese entorno, y hacer cálculos con la información que se va generando con la interacción de cada humano, persona que va interactuando con la aplicación. Es importante esto, que estas funciones siempre están como, a menudo van pareadas, ¿sí? Las de tipo output, ¿sí? Siempre tengo un render print que va a estar pareada con en este caso, verbatim text output, ¿sí? El render plot, ¿sí? Con el plot output, ¿sí? Un output está siempre pareado con algún tipo de función de tipo render. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto es, o sea, cuando defino el server, ¿sí? En el server donde voy a hacer el cálculo, el output, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Con este tipo de función. O sea, este tipo de función me genera ese entorno reactivo. Y en este caso, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Si yo pongo esto así, ¿no? Y corro el UI que tenía antes, el server, y corro la aplicación, cuando muevo el slider, ¿funciona o no funciona? ¿Estoy haciendo algo de tipo reactivo o no? ¿Y por qué no? Esa es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando ustedes corren el UI que teníamos antes? ¿Sí? Ponen este UI, ¿sí? Copian después este server y ponen Shiny
Shiny App UI Server. Si corren eso con el server que está definido acá, ¿qué es lo que pasa? No reacciona. No hace nada. ¿Y por qué? ¿Qué me olvidé de hacer? Me olvidé de hacer algo muy importante, que es decirle, en ninguna parte está la información, a ver si alguien acá responde. Otra cosa. No contiene la variable. Bueno, capaz que querés decir lo que... no es que no contenga la variable, y lo que no contiene es información sobre el bin, ¿no? Si fuera el bin o el tamaño de muestra, ¿sí? No tengo la información del input pesos bin o input pesos can. Entonces no tengo esa información, que es la que se va actualizando a medida que hay una interacción con el usuario y la usuaria. Lo que estoy haciendo acá, básicamente, estoy generando una muestra aleatoria de tamaño 50 normal, rnorm hace eso, simula de una normal estándar 500 observaciones, y estoy haciendo el histograma de eso. Entonces no hay información, nada que conecte el input con este output. Me falta tener ahí de alguna forma poner esa información. Entonces, la tercera regla es esa. La tercera regla es usar el valor input, ¿sí? Con input pesos, el nombre del identificador, que es lo que nos faltaba para tener la reactividad. Entonces, si nosotros hacemos eso, que es lo clave para tener la reactividad, ¿sí? En vez de simular una normal con tamaño de muestra 500, como estaba acá, que era fijo, lo que hago es, ese tamaño de muestra es lo que selecciona el usuario, la usuaria, cuando interactúa con la aplicación. Esa información se guarda en input pesos Kant, y se llama Kant porque es el nombre que le pusimos en el UI. Si vamos acá, es el nombre que le pusimos al input ID en el UI, ¿sí? Entonces ahí tengo el tercer componente clave para hacer que mi aplicación sea reactiva, ¿sí? Es como esas son las tres reglas que uno tiene que tener en cuenta para que la aplicación tenga una reactividad, que es la clave de Shiny. O sea, si yo tengo una Shiny que no tiene reactividad, en realidad, no sé, no tiene mucho sentido. Hace un PDF y pegar imágenes y ya está. Pero esas son las tres reglas básicas que tendrían que tener en cuenta para poder hacer una aplicación con Shiny. Después, como les dije, siempre van a tener que estar teniendo en cuenta de parear las funciones de tipo render, que son las que nos generan este entorno reactivo, ¿sí? Las van a tener que ver cómo parearlas con las de tipo output. O sea, en nuestro caso usamos render plot, que estaba pareada con la plot output, y así. ¿Tá? Todo un mundo de aprendizaje, pero en realidad teniendo como los conceptos básicos de está el UI, está el server, cómo conecto el UI con el server, el UI, el UI es de diseño, el server hace cálculos, y en el server voy a tener la conexión entre los inputs y los outputs mediante poniendo funciones de tipo reactiva, entornos reactivos donde use la información de los inputs, ¿sí? Con input pesos, el nombre del ID. Esa es como son las cosas básicas. Y acá tenemos la aplicación, todos los pedacitos que fuimos armando, lo puse todo junto, tenemos el UI, tenemos el server, tenemos la reactividad mínima de selección del tamaño de muestra, ¿sí? En este entorno reactivo, y ese es el ejemplo que estábamos haciendo, ¿sí? En vez de seleccionar el tamaño de bins, como la del geyser, al principio estamos simulando datos de una normal estándar, ¿sí? Con tamaño de muestra, el tamaño de muestra es lo que selecciona la persona que está interactuando con la aplicación, que se define acá. Más recapitulando, creo que viví recapitulando en esto, ¿sí? El server se usa para conectar el input con el output, y ahí estaban las tres reglas que mencionamos: guardar los outputs que se construyen con output pesos, el identificador, construir el objeto output con una función render, o sea, las funciones de tipo render son las que generan este entorno reactivo, ¿sí? Y vamos a acceder a los valores
generados, ¿sí? Los valores que surgen de la interacción de los usuarios con la aplicación, con el input pesos, el nombre del identificador que le hayamos puesto en el UI. Si seguís estas reglas, en realidad vas a tener las mínimas aplicaciones con esa reactividad, ¿sí? Básica, como vimos acá. Existen como muchas cosas y muchas más complejidades que uno le pueda agregar a la aplicación, pero acá acabamos de ver cómo se hace una aplicación mínima, ¿sí? Definiendo la interfaz de usuario y el server, y cómo funciona este tema de la programación reactiva. Y ahí eso fue nuestra introducción, y ahora mi idea era, no sé si ahí tienen preguntas, comentarios sobre la introducción de Shiny. Ahora les iba a hacer un cuento de la aplicación, de una aplicación con datos educativos, de cómo usar Shiny para ese ejemplo particular con datos unos datos particulares que tenemos en un proyecto en el que estoy trabajando. Pero si me dicen, si tienen alguna pregunta, ese flash que acabamos de hacer fue una introducción a Shiny, y me imagino que surgen muchas dudas si es su primera vez con Shiny, pero esto es como el inicio para explorar todas las cosas maravillosas que uno puede hacer con Shiny, ¿sí? Y hay como mucho aprendizaje. Bueno, se ve que quedó todo clarísimo. Sigo con la presentación. Sí. Bueno, sí. ¿Sigo? No sé si hay preguntas, pueden hacer la pregunta sobre Shiny o vamos a tu ejemplo y después terminamos con la... Sí, creo, Sí, creo que vamos al sí. ejemplo y después me pueden hacer más preguntas. Perfecto. Entonces, el ejemplo que seleccioné es un ejemplo con datos educativos. En Uruguay tenemos lo que se llama el Plan Ceibal, ¿sí? Que es un plan que se implementó en el 2010, que es parte de la política pública de que se universalice el uso de computadoras en el sistema educativo público, ¿sí? Está dentro del marco de la iniciativa mundial del One Laptop per Child, que surgió en 2005, ¿sí? Que la idea es que se usen, que los niños tengan acceso a computadoras, a dispositivos que estén diseñados para el aprendizaje, ¿sí? Que tengan plataformas de aprendizaje de distintos niveles, y ahí como es todo un mundo. Entonces en Uruguay esto está desde el 2010, hay acceso, todos los niños de la educación primaria, inicial y media básica, tienen acceso a una computadora o una tablet, ¿sí? Y hay como distintas plataformas educativas que van, se les va incorporando, que son como herramientas, ¿sí? Que se utilizan para que ellos aprendan usando la tecnología. Y este plan ha logrado generar como esa igualdad de acceso a la tecnología en los sectores más carenciados, y también se da acceso a Internet a todos los centros de educación pública, ¿sí? Para que tengan ese acceso. Entonces se ha universalizado la tecnología en los niveles más carenciados. Y eso, hay distintas plataformas de aprendizaje, y nosotros con lo que estuvimos trabajando es, nuestra idea era usar información de una plataforma particular que se llama CREA 2. El objetivo es, a ver si hay, creo que... Ajá, ahí alguien está preguntando sobre, la respondo ahora al final. Dale, a David que preguntó algo de la aplicación, ahora retomo. Dale, perfecto. Me dejo las preguntas de posta. Entonces, la herramienta para evaluar, la idea es generar una herramienta para evaluar el uso, ¿sí? De esas plataformas, y tenemos datos para cuarto, quinto y sexto de educación primaria, ¿sí? Y teníamos datos en ese momento del 2015 y 2017, eran años particulares, porque en realidad hay toda una historia de cómo se fueron homogeneizando los datos, y por eso tenemos el de 2016, no estaba muy bien. Entonces jugamos con datos 2015-2017, y lo que teníamos, nosotros tenemos un formato de datos longitudinales donde cada observación
tiene información del total de las actividades realizadas por un alumno en cada día, o sea, son datos diarios, yo sé a cada momento de las cosas la cantidad de trabajos que subió en un día, la cantidad de interacciones, si fueron chats o si subió material, si respondió una pregunta, distintas cosas que se van recolectando en esa plataforma, y teníamos como 1.300.000 registros, ¿sí?, que se correspondían a identificadores únicos de alumnos, de 12.000 alumnos, sí, y de los cuales 87.000 aproximadamente tenían actividad. Hay muchas variables, hay 77 variables, no es que sean tantas, y hay como variables de distinta naturaleza, variables que tienen que ver con el uso, el nivel de actividad que tiene la plataforma, los días que ingresó, la cantidad de foros que hizo, comentarios, tareas que envió, pero también existe otra información que es características particulares del alumno, edad, grado, sexo, también información del contexto del centro al que asiste el estudiante, el departamento, la localidad, entre otros. ¿Tá? Ese son el tipo de información de información con la que contábamos, y la idea era monitorear, ¿sí?, el uso de la plataforma, y lo que hicimos es resumir la información en lo que llamábamos el índice de engagement. Tenemos dos índices de engagement, uno para información de otra cosa que se llama Ceibal en inglés, y un índice de engagement que básicamente lo que hacen los dos indicadores es medir la intensidad, ¿sí?, y la regularidad de uso de la plataforma, ¿sí? Combina información de algunas de las variables de interés, ¿sí?, de subió actividad, hizo tal cosa, y está acotado entre 0 y 1, o sea que valores positivos indican que están usando mucho valores más grandes indican que están usando mucho la plataforma, mientras que los valores que están cercanos a 0 indican que no.